Radio La Lumbrera, instrumento evangelístico de la Iglesia Misión Evangélica Nacional de Playa Ancha, Valparaíso, tiene el agrado de presentar su programa Con mi Biblia y un café. Programa destinado a exaltar y bendecir el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, por medio de la exposición de la eterna y bendita Palabra de Dios. Con mi Biblia y un café, y su conductor, el pastor Salomón Enríquez Llévenes. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros seguidores y oyentes de Radio La Lumbrera, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese ha sido nuestro lema siempre, y no es porque nosotros lo digamos, sino porque queremos estar en sintonía con la bendita y poderosa palabra de Dios. Mire, fíjese que en este día le tenemos una gran noticia. Radio La Lumbrera se ha incorporado al sistema 5G. ¿Qué me dice usted? El mundo y su tecnología, y nosotros también con la nuestra. Pero un momentito, escúcheme bien. 5G, porque tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, la oración y nuestra Biblia. ¿Estamos en 5G o no estamos en 5G? ¡Qué maravilloso! Cada uno de nosotros, los hombres y mujeres cristianos que buscamos al Señor con perseverancia, con fe y con esperanza en su venida y en la vida eterna, no podemos quedarnos atrás. Así que le invito a usted a que se incorpore a la nueva tecnología que Radio La Lumbrera le hace partícipe en este día. Tecnología 5G, no lo olvide. Y por cierto, lo complementamos con mi Biblia y un café. Agradecemos también a nuestro hermano técnico en sonido, porque fíjese que hizo unas acciones aquí en la plataforma y logró disminuir bastante el ruido ambiente, como asimismo también el ruido a través de la red. Así que esperamos que este capítulo ustedes lo tengan ahí, pero muy clarito y nítido, libre de toda interferencia, ya sea ambiental o radioeléctrica. Así que nuestra gratitud, como siempre, felicitamos a nuestro hermano de sonido por su trabajo honesto, sincero, para con Radio La Lumbrera. Y no se olvide que estamos en una nueva etapa tecnológica. Somos 5G, uno con Dios, uno con Cristo, uno con su Espíritu Santo y por cierto, uno con nuestra Biblia y uno en la oración. 5G. Y por cierto, antes que me olvide, queremos agradecer a cada uno de nuestros auditores y seguidores que a través de la web o también a nuestro teléfono, nuestro WhatsApp, más 569 90 548544, nos hacen llegar sus comentarios. Les agradecemos sus sugerencias, por cierto, porque nuestra intención es mejorar. Y, por ejemplo, el tema del ruido ya nos habían comentado como 3 veces. ¿Qué podíamos hacer para mejorar el ruido de fondo en nuestra transmisión? Y gracias damos a Dios porque hemos logrado mejorar esa molestia que había ahí y que entorpecía la nitidez y la fidelidad de nuestras transmisiones. Pero lo que no puede ser acallado es la poderosa y bendita palabra de Dios. Y fíjese que en esta oportunidad queremos compartir con ustedes
un nuevo tema muy especial, porque no nos olvidemos que estamos conversando acerca de la identidad cristiana. Y lo que estamos viendo ahora son las marcas de la identidad cristiana. Y hemos conversado algunas en las cuales nosotros hemos ido marcando la ruta de aquellas marcas ineludibles que son visibles y que están presentes, que no podemos eludir con decir simplemente no si está en tu corazón, no, están en nosotros porque son parte de nuestra vida diaria y de nuestro quehacer. Nosotros continuamos y en ese sentido, para que no perdamos la continuidad ni la consecuencia de lo que estamos haciendo, podemos hacer así un breve recuento. Lo que definimos en un principio, después que hablamos de la identidad cristiana, de una de las marcas que identifican al creyente con Cristo Jesús y lo amarran y lo afirman a la vid verdadera como un pámpano ahí fuerte que da fruto, hablamos acerca de la salvación. ¿Ah? ¿Y qué dijimos de la salvación? Esa marca imborrable que tiene todo hombre o mujer de cualquier edad con discernimiento. Es decir, estamos hablando de personas mayores de 10 años para arriba, podemos decirlo así, que se ha reconocido como pecador y que a través del sacrificio de Cristo en la cruz ha recibido nueva vida gratuitamente, solo por la gracia de Dios. Y una vez que concluimos de hablar sobre la marca de la salvación y cuya señal visible de ella es el bautismo, estuvimos hablando de una señal muy hermosa y realmente importante en la vida del creyente. Y fue como definimos lo que era el lenguaje verbal cristiano. Y de ello nosotros dijimos que el lenguaje que usamos los creyentes en Cristo Jesús, y luego agregamos lo siguiente, que nos diferencia de los demás, porque todas las personas en el mundo hablan en distintos lenguajes y en distintas jergas. Usted ve, por ejemplo, en las personas que trabajan en el mundo marítimo. Ellos tienen una jerga y un tipo de lenguaje y ellos se entienden. Nos pueden estar diciendo a nosotros quizás qué payotada, pero no la entendemos porque ellos hablan con su jerga, con su lenguaje. Hay un lenguaje que tiene la gente que trabaja en el rubro del comercio, las personas que trabajan en el rubro de la locomoción colectiva, las personas que trabajan en una empresa de seguridad. Cada uno tiene su lenguaje. Pero este lenguaje cristiano nos diferencia de los demás porque nuestro diccionario eterno es la viva y permanente palabra de Dios. Y por cierto, somos guiados cada día para hablar con la verdad por medio del Espíritu Santo. Ahora, ambos puntos anteriores se sustentan en un principio fundamental, que fue lo que nosotros tratamos en una de las clases anteriores o en uno de los capítulos anteriores. Y en ese momento fue cuando hablamos sobre la verdad. Y es posible que usted ya no se acuerde de la definición que dimos. Y luego hicimos un extenso desglose referente a la definición de la verdad. ¿Cómo nosotros como creyentes en Cristo Jesús dimos esa definición? Porque también estuvimos 2 capítulos hablando sobre la verdad y dimos enfoque desde el punto de vista antropológico, sociológico, desde el punto de vista científico, matemático, físico. Pero nosotros queremos ver en una forma clara qué es para mí. Dijimos cómo trata la verdad el Antiguo Testamento, cómo la ve el Nuevo Testamento, para finalmente concluir que el principio moral y valórico dispuesto por Dios y que regula la vida y los actos de todo hombre y de toda mujer, que rinden su vida a Dios el Creador
a través de Jesucristo, reconociendo su soberanía manifestada a través de Jesucristo como Señor y Salvador, cuya base de sustento práctico en esta tierra es la palabra de Dios y la guía de su Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos 3 puntos muy importantes que hemos tratado en los capítulos anteriores y por cierto que son parte fundamental de nuestra esencia cristiana, de nuestra identidad, nuestro lenguaje, nuestra expresión de la verdad y por lo anterior es que esto debe de tener un respaldo, debe de tener un sustento. Ciertamente, porque estamos aquí en esta tierra. Entonces nosotros podemos ver y decir, bien, ¿dónde está nuestro sustento? ¿En un hermoso diccionario de la Real Academia Española? No. ¿Está nuestro sustento en el hermoso diccionario de palabras hebreas como lo es el diccionario Strongo? No. Lo encontramos en el gran compendio manual de la Biblia de Halley o tal vez en el compendio de MacArthur. O a lo mejor alguien puede pensar tal vez, no, a mí me gusta más el compendio de Barclay. O alguien tal vez pueda decir, no, para mí el libro más claro y que mejor me hace entender los misterios de Dios es el manual compendio de Matthew Henry. Yo le puedo decir con mucha convicción y claridad y certeza y seguridad en que no hay ningún libro en este mundo que nos pueda explicar mejor el camino a Dios el Padre, que nos pueda dar a entender el misterio de la redención de nuestro Señor Jesucristo, que nos haga comprender en nuestra limitada capacidad de mirar las cosas cómo nuestro Señor Jesucristo extiende sus brazos en la cruz para derramar su sangre por ti y por mí. Y hay un solo libro que contiene esta gran explicación, y esa es la Biblia, la base y sustento de lo que nosotros hablamos, decimos y pensamos como creyentes en Cristo Jesús. No es otra cosa más que lo que está bien señalado allí en segunda de Pedro 1:19. ¿Y qué es? Que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sin lugar a dudas que este gran documento escritural que ha traspasado los límites del tiempo, que ha pasado pero por las más duras pruebas de guerras, que ha estado allí desde en medio de la hoguera, ha sido librado. Y ese documento al cual me refiero no es otro más que la Biblia. Entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres, el nexo intermediario que nos une y nos permite conocer la verdad y entender un punto de lo que es el Espíritu Santo, entender en un punto lo que es el poder de Dios, que nos permite a nosotros hablar como cristianos e identificarnos con Cristo, el Señor, como nuestro Salvador personal. Podemos decir entonces con justa razón que la extraordinaria palabra de Dios, compilada en el canon sagrado de la Biblia, ella es la que nos guía, la que nos orienta, la que nos levanta, la que nos sana, la que nos restaura. Pero, ¿sabe verdaderamente a lo que yo quiero enfocarlos en esta exposición? Es verdaderamente preguntarle a usted, ¿cuánto usted conoce de su Biblia?
¿Cuánto usted sabe de ella? ¿Cuántas palabras tiene usted en su mente presente en los momentos de apremio, en los momentos de prueba, en los momentos de enfermedad, en los momentos de necesidad? ¿Cuánto usted se ha atrevido a descubrir en la Biblia aquellas enseñanzas eternas que están desde el principio revelador del Dios soberano y supremo, para que esté al alcance de todo hombre y de toda mujer? Lo cierto es que realmente nosotros debiéramos de estar muy interiorizados en estos escritos que nos hablan cada día, cada instante, en cada momento cuando tenemos una necesidad o cuando estamos felices, cuando estamos alegres, también tenemos palabra de bendición. Estos escritos que nos muestran los principios verdaderos llevados a la práctica a través de Cristo como nuestra referencia a seguir su ejemplo sobre esta tierra. Pero fíjese que más que querer saber realmente cuán interiorizado estamos en estos escritos, es que yo quiero que usted personalmente, ahí a la distancia, escuchando este programa, Radio La Lumbrera, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, usted se pueda preguntar en el día de hoy, ¿cuánto de lo que este libro alumbra realmente ha iluminado en mi vida? Eso es lo que en usted hoy tiene que ser gravitante. Tal vez, y sería bueno que usted meditara e hiciera su propia encuesta, e hiciera su propia estadística. ¿Cuántos años llevo como cristiano o como cristiana? Hay algunos que dicen, en una forma muy orgullosa, yo soy nacido en cuna de oro. Y yo le puedo rebatir y decir, qué pena que jamás haya leído La cuna de papel, refiriéndome a la palabra de Dios, la Biblia. Se jactan de haber nacido en cuna de oro, pero han despreciado toda una vida y jamás han leído la palabra de Dios. Solo se limitan a tomarla en su mano, llevarla en un bolso, llegar a un templo, y si tienen gana, la abren, y si no, la dejan ahí tirada encima de la banca, que siga durmiendo como estaba en la casa. Pero lo cierto es que usted y yo nos deberíamos de autoevaluar. ¿Cuánto conocemos de nuestra Biblia? ¿Cuánto sé de ella? ¿Cuánto de lo que leo me ha sido entregado a través del Espíritu Santo? Hay hombres que saben mucho de fútbol, se conocen la vida entera de los equipos de fútbol, pero pregúntele usted algo de la Escritura. Apenas saben que Génesis queda para el lado izquierdo y Apocalipsis para el lado derecho, pero de lo demás, nada. Pero sin embargo, tienen la mente llena de fútbol. Hagamos una pregunta un poquito más seria. ¿Es para mí la Biblia como la necesidad del agua a mi cuerpo? Nos puede faltar la comida, pero si hay agua, sobrevivimos. Un hombre, un individuo sin agua y sin alimento puede sobrevivir unos pocos días, pero si tiene agua, puede llegar a sobrevivir 20, 30 días. Dice la palabra del Señor, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbio 1:7. Y tomando esta misma lectura, le pregunto, ¿alguna vez en su vida usted ha pasado por una escuela dominical? No, la escuela dominical es para los niños. Eso no es para nosotros. Qué nefasto, qué ciego, qué pobre de entendimiento
los que dicen que la escuela dominical es para los niños. Pues quisiera recordarles que en nuestra nación, don Bernardo Higgins quiso implantar la escuela lancasteriana para enseñar a leer en nuestros colegios. Pero la escuela lancasteriana venía desde Inglaterra y se había aplicado ampliamente entre los militares de Inglaterra para que se educaran, para que aprendieran a leer, para que fueran hombres no solo preparados en las armas, sino también para que pudieran ser preparados intelectualmente. Y falta de visión tienen aquellas congregaciones que ni siquiera una vez al mes hacen un proceso educativo que les permita crecer y desarrollarse en el tiempo, sino que simplemente se conforman a un pan dominical. Parece como la empanada para la hora del almuerzo. Total, este domingo el pastor algo irá a predicar. Y cuando nos toca hacer un devocional, a duras penas, hablamos 3 minutos, 4 minutos, porque no tenemos más palabras. Pero sí, estamos llenos de las copuchas y de todo lo que pasa por el WhatsApp, por el Instagram, por el Spotify. Dominamos más el Internet que lo que verdaderamente conocemos de la palabra de Dios. No sabemos la vida hasta privada de los artistas de la televisión, pero de los personajes de la Escritura, de la Biblia, de aquellos hombres y mujeres que hablan a nuestra vida, no conocemos absolutamente nada. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Salmo 111, 10. Durante nuestro andar cristiano, ¿cuántas de las palabras que están en la Biblia verdaderamente nosotros las practicamos? ¿Es para mi vida una lámpara a mi camino? ¿O solo es un libro de consulta que seguimos con las tradiciones y lo dejamos ahí encima de una mesita que le tenemos arreglada, abierta en el Salmo 91, por si acaso Dios nos hablara, por si acaso? Y de vez en cuando, una vez al mes, le pasamos un plumero para sacarle el polvo, para que no se ponga vieja la hoja. Nos acordamos cuando estamos pasando por enfermedades o por duras pruebas, pero muchas veces los cristianos se aprenden de memoria todo lo que la Escritura habla referente al Dios de amor, pero dejan de lado al Dios que es justo, que castiga el pecado. Les encanta hablar de la misericordia, pero no aceptan la verdad. ¿Y por qué razón? Porque es dura tu palabra, dice allí en el Evangelio de Juan 6, 60 al 69. Es cierto que Dios no nos pone más carga que la que podemos llevar, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero, amables oyentes, saben que este tiempo se me ha ido así, pero como en un respiro, y me había olvidado, pero completamente, de mi café que se me enfrió. Pero aquí, junto a mi Biblia, me permiten ir a servirme un café calientito, pero no se preocupen, porque precisamente en este instante viene a compartir con nosotros un intermedio bíblico, nuestro hermano técnico en sonido. Escuchémosle. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra,
porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías, capítulo 9, versos 23 y 24. Continuamos con mi Biblia y un café. Hermano, hermana, joven, señorita, anciano, tú que estás escuchando este programa, para ti es la pregunta hoy. ¿Cuánto tiempo hace que está participando en una congregación? Pudiendo usted ser una persona útil, pudiendo usted ser un hombre y una mujer preparado para compartir allí un devocional, para compartir allí un mensaje, para compartir una palabra. Ha pasado toda una vida, ha pasado todas las etapas de la vida, desde su infancia, juventud, adulto, anciano, senior, la vejez, y nunca ha estado frente a una asamblea compartiendo una palabra. ¿Acaso eso no lo hace pensar a usted un momento? ¿Verdaderamente Dios lo llamó para que usted estuviera sentado en una banca? Dios te llamó para que pudieras tomar la espada de la fe, que es su palabra, te interiorices en ella y compartas con otro, de modo que otro pueda llegar a Cristo y pueda ser tan fructífero como tú también lo has sido. La verdadera identidad cristiana nos demanda a cada uno de nosotros a empoderarnos y a empaparnos de su palabra, sea dura o blanda, porque ella es la verdad. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Jeremías 23:29. ¿Por qué expresó esto el profeta Jeremías? A algunos les encanta solo los libros de poesía, pero ni siquiera se atreven a leer el libro de Cantares, aunque les encanta la poesía. Pero otros no aceptan las enseñanzas de Oseas o de Malaquías. Pero la misma escritura nos dice que ella es completa en todo su contenido, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Algunos solo se quedan en la primera parte, un poquito. Les gusta ser grandes leccionarios, pero no les gusta ser enseñados. Les gusta usar la palabra para que a otros sí le produzca allí un cambio, pero ellos no se dejan redarguir, no se dejan corregir, ni tampoco se dejan instruir. La palabra es completa, como dice la Escritura. El Dios eterno es quien hace la herida y Él es quien la sana. Toda la Escritura que es inspirada por Dios cumple el propósito para el cual Él la dejó escrita. Pero luego, esta misma palabra nos demanda a cada uno de nosotros a ser veraces, no solo en palabras, sino de lo hablado que sea conocido y llevado a la práctica. Entonces, ¿cómo debemos de actuar nosotros? Dice la Escritura en una forma muy sencilla: procura con diligencia, esfuérzate, no te detengas, no seas negligente, procura con diligencia. Presentarte a Dios no dice que tengas que ser excelente, el mejor de todos, solo dice aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sin ningún título extraordinario. Aquellos que les gusta ser nombrados, que les gusta estar en los primeros lugares, que les gusta que los pongan en asientos cómodos. La Escritura dice que solo tenemos que ser aprobados como obreros y que no haya en nosotros nada de qué avergonzar y que usa bien la palabra de verdad. Cuando nosotros examinamos el capítulo 2 de Segunda de Timoteo, es ejemplar cada uno de nosotros. Y en este versículo específico de 2 de Timoteo 2, verso 15, quiero detenerme un poquito solamente,
como obrero. Debe tratar la verdad con rectitud ante las falsas enseñanzas, ante los malos ejemplos, evitando contender sobre palabras necias, porque esto es lo que conduce a la impiedad, sino que deberá dar ejemplo del correcto uso de la palabra de verdad. Y eso está contenido ahí, en 2 de Timoteo, capítulo 2, del 14 al 19. Como instrumento deberá apartarse de la iniquidad y limpiarse de ella para ser un instrumento útil para el Señor. Lo señala el mismo capítulo 2 de 2 de Timoteo, en el versículo 20 al 22. Como siervo deberá desechar cuestiones necias y tratar con paciencia a los que están en el error. Así señala 2 de Timoteo 2, del versículo 23 al 26. En muchas ocasiones pensamos que la responsabilidad de la enseñanza es solo del pastor. Pero cuando ocurren problemas, entonces nos damos cuenta que si todos supiéramos, si todos tuviéramos la misma instrucción en la que enseña la palabra de Dios, no habría tantos desastres en las iglesias. Mi pueblo, dice la Escritura, fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso está señalado ahí en Oseas capítulo 4, verso 6. Muchas veces compartimos esta enseñanza, compartimos esta palabra, pero parece que llega a oídos que no tienen. Muchas veces compartimos esta enseñanza, compartimos esta palabra, pero parece que llega a conciencias en las cuales no tiene cabida y simplemente se desprecia la enseñanza de la palabra de Dios. Veamos lo que pasaría si todos en la iglesia hiciéramos lo siguiente, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras 7:10. Por cierto que esta palabra de Esdras 7:10 es muy concordante con lo que dijo el Señor Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu alma. Cuando expresa Esdras que había preparado su corazón, es decir, había preparado su conocimiento, su entendimiento, su conciencia estaba dispuesta para inquirir, para escudriñar, para indagar en las profundidades de la ley de Dios. Y no solo para conocer, para saber, sino también para cumplirla. Y por supuesto, para luego continuar con el proceso reproductivo, enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ciertamente que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para recibir esa iluminación que viene a través de la palabra escrita, de modo que todos estemos en un mismo parecer, en un mismo sentir, en una misma doctrina, en una misma enseñanza. Ahora, ¿qué dice la Escritura respecto a la interpretación? Entendiendo primero esto, dice en 2 de Pedro 1:20, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Si entendemos que la palabra de Dios es la palabra profética más segura, entonces entendemos que proviene como profecía del labio, de la mente, del pensamiento de Dios para el hombre. Cada uno de nosotros tenemos que aprender de ella, que si cada uno de nosotros nos esforzamos, un 1% al término de nuestros días, podríamos ser buenos obreros, aprobados y fieles colaboradores en la obra evangelizadora. Muchas veces pensamos que con cantar y estar presente ya lo hicimos todo. Perdemos de vista que si aprendemos y guardamos en nosotros su palabra,
seremos mejores cristianos. Y por cierto, ejemplo, nuestras cartas sois vosotros, dice el apóstol, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Segunda de Corintios 3, del versículo 2 al 4. Y eso es lo que verdaderamente cada uno de nosotros debe de mostrar en el medio donde se desarrolla, en la sociedad, en el lugar donde trabaje, donde nosotros pongamos nuestro pie, debe haber una clara muestra de nuestra identidad, no solo en nuestro comportamiento, sino en nuestra palabra, en nuestra profesión, en nuestro quehacer, en nuestra forma de actuar. Y por cierto, que todo ello está ligado a lo que hemos aprendido a través de la Escritura. Y amables oyentes, junto a mi Biblia y un café, no me he dado cuenta cómo hemos avanzado en el tiempo en la exposición de este interesante tema que es parte de nuestro ciclo de identidad cristiana. Y por cierto que estamos hablando de aquellas marcas visibles que nos permiten acreditar y demostrar nuestra verdadera identidad como creyentes en Cristo Jesús. ¿Se ha dado cuenta usted que hoy en día los establecimientos educacionales y por cierto también los establecimientos de educación superior propugnan y promueven el ser acreditados para tener mayor confianza en medio de la sociedad y la comunidad? Pues cuánto más usted, como creyente en Cristo Jesús, como hombre y mujer, marcado allí por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en vez de ser simplemente justificado a través de certificados, debemos de ser verdaderamente allí, mostrar la calidad de creyente que hay en cada uno de nosotros. Y eso no va a ocurrir ni ocurre simplemente con palabras y gestos de buena voluntad. Tienen que ocurrir verdaderamente mostrando, dando testimonio con lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y uno de estos testimonios es cuán comprometido cada uno de nosotros es con la Sagrada Escritura. Estamos viviendo tiempos difíciles, volátiles en medio de la sociedad, ideas que de aquí a 10 años más van a ser muy fuertes y se van a mover mucho en medio de la comunidad. Por lo tanto, si nosotros no estamos firmes y dejamos de lado las enseñanzas que nos imparte la Escritura, entonces esa iglesia por la cual el Hijo del Dios Eterno derramó su sangre y por quienes Él va a volver al final de los tiempos, entonces vamos a tener que pensar bien por qué la Escritura dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pues la va a hallar cuando usted y yo sepamos mantener el arraigo, la firmeza, la solidez en la palabra de Dios. Y no hay tiempo que no se cumpla, amables oyentes. De modo que vamos a dejar hasta aquí nuestro programa en el día de hoy, porque ya se ha encendido la luz roja en el estudio. Pero antes de retirarnos queremos orar. Señor, te agradecemos a esta hora del día en que podemos compartir con cada uno de nuestros hermanos, seguidores y oyentes. Te agradecemos, soberano Creador, por esta oportunidad que nos concedes de estar en el ciberespacio, de estar en el aire, de estar con cualquiera de nuestros seguidores en cualquier lugar del mundo donde ellos estén. Señor, tu palabra sea de bendición para cada una de sus vidas. Y te rogamos, Dios eterno, que en los días futuros tengamos esa bendición de volver a compartir con ellos. Señor, la presencia de tu Espíritu Santo en cada vida. Mi Dios,
les dé a ellos el fruto, mi Dios, el entendimiento, la sabiduría, para, mi Dios, poder inquirir a través de tu palabra esa enseñanza que perdura en el tiempo y que los haga ser hombres y mujeres identificados con la causa de Cristo. Tu bendición sea, soberano Creador, sobre cada una de nuestras vidas. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y nos vemos la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida. Así hemos llegado al final de nuestro programa, extendiéndoles la invitación para dejar sus comentarios y también invitándoles para suscribirse a nuestro canal. Con la ayuda de Dios será hasta el próximo programa. El Dios de paz bendice vuestras vidas. Amén.